Bueno, pues buenas tardes a todos. Aquí estamos con el podcast de Colima, una editorial que publica libros con valores. Y en esta ocasión hemos querido traer a una de nuestras queridísimas y buenísimas escritoras de la editorial, escritora de narrativa, una gran escritora como es Olga Casado, con ocasión de que se acerca pues un periodo muy favorable para la lectura y para la lectura de buenas novelas, y por eso me apetece muchísimo conversar un ratito con Olga acerca de las dos novelas que tenemos publicadas de ella, La realidad distinta, Las huellas del cardamomo. Pero todo eso va a ocurrir, como siempre, después de que nuestra directora de comunicación de Editorial Colima, Rocío Aguilar, nos presente mejor a nuestra invitada de hoy y nos hable un poquito de sus libros. Adelante, Rocío. Muchas gracias, Marta. Pues sí, vamos a presentar a Olga, nuestra invitada de hoy. Olga Casado es madrileña, es licenciada en Filología Inglesa, tiene un máster internacional en marketing. Ella se dedica ahora mismo a la docencia también y es coach de vida especializada en la detección y la superación del abuso. Desde niña tuvo una gran influencia de su abuela, la poetisa Nelida Casado, aunque Olga, como bien decías, se ha decantado más por el género de la novela. Olga es una escritora versátil, es polifacética, tiene una habilidad asombrosa para cambiar de registro y llevar al lector por diferentes caminos que al final nos llevan a desenlaces inesperados. Las historias que nos cuentan en sus novelas siempre tienen una gran cantidad de matices y muchas veces pues, los lectores se pueden ver reflejados. Ha escrito 3 novelas y vamos a hablar precisamente de la tercera, de Las huellas del cardamomo, que es, vamos a decir que es su primera incursión en el género negro, pero tampoco sigue las pautas del género negro, porque bueno, en este libro eh, Olga narra una serie de sucesos que acontecen en un orfanato de la India. En esta novela pues cobran vida los ambientes, los olores, los sabores, las texturas de un país como la India, en una narración que está entre la realidad y la ficción, un realismo mágico, por así denominarlo, bueno, volviendo obviamente a la corriente de realismo mágico literaria, en la que Olga nos trae esos ambientes que, como bien marca ese movimiento literario en el que la magia entra en acción, pero siempre con coherencia y con que esa magia tenga relevancia en el relato, ¿no? En Las huellas del cardamomo, Olga nos trae una historia muy trepidante, mezcla el suspense, la aventura, los sentimientos, todo esto así que mezcla que nos dejan huella, porque esa novela trae una historia que engancha mucho desde el principio y, como antes decía, pues nos lleva a un final inesperado, que ya no vamos a decir seguro el final, pero vamos, ahora seguro que vosotras dos vais a hablar más de la novela y de todo lo que está alrededor de ella. Bueno, pues muchas gracias, Rocío. O sea, muy buena intro, como siempre. Y bueno, antes de empezar a hablar, te voy a invitar a que pinches el book trailer que hemos preparado en la editorial del libro de las huellas del cardamomo de Olga Casado y empezamos. Querida Olga, ¿cómo estás? Y bienvenida a este humilde podcast que es tu casa, como bien sabes. Hola Marta, pues muy contenta, como siempre, de vernos y ahora además con ocasión bueno, pues de contarles un poquito a nuestros oyentes, ¿no? De qué va el cardamomo y por qué es una novela que les va a sorprender, una novela que como bien decía Rocío, deja huella. Así es que, pues nada, feliz como siempre de vernos y de compartir un ratito de conversación. Lo mismo digo porque ya sabes que yo soy fan tuya, como de casi todos mis autores, por no decir todos, y por eso os apoyo, os quiero y os publico.
Me encanta cómo ha presentado Rocío tu novela, porque ha hecho esa referencia que me ha sorprendido al realismo mágico, y esto me ha transportado pues, a una de las mejores escritoras que hay ahora mismo en el planeta, que es Isabel Allende. Y siempre he pensado que para escribir buenas novelas hay que haber vivido mucho. Y siempre he dicho, ahora que hemos estado hace poco en la Feria del Libro como libreros ahí en la caseta y hemos vendido muchos libros pues, de Isabel y este nuevo manuscrito inédito que ha salido de Gabriel García Márquez. Por cierto, el libro más vendido en nuestra caseta. O sea que esto todavía... Y la gente empezaba todavía, algún despistado pedía 100 años de soledad que todavía no se lo había leído. Bueno, lo bueno es que nunca es tarde. Pero lo que te decía, yo siempre he dicho que Isabel Allende puede escribir de cualquier cosa porque es tan gran escritora que da lo mismo, pero siempre ha tenido una vida, siempre tiene, o sea, mucho bagaje, una profundidad increíble, o sea, una forma de narrar. Y tú, en fin, te voy a echar un gran piropo comparándote con ella, pero tú es verdad que eres una persona que vive mucho e intensamente. Hace tiempo que no nos veíamos y en la pequeña pues, intercambio que hemos tenido antes de conectarnos, ya me has dicho que han sido 4 años muy intensos, pues que eres una gran vividora, Olga. ¿Esto influye en tu literatura? Fíjate, no sé si lo de gran vividora, sí, desde luego una gran exprimidora de la vida, eso sin duda, sin duda, sin duda. Y es que yo diría que sí, que realmente, pero fíjate, yo no creo que sea tanto lo que vives, sino cómo lo vives. Sea, yo creo que el tener un gusto por mirar minuciosamente la vida y cuanto acontece, ¿no? Y el buscarle a ese misterio de la vida sus porqués, es lo que lleva realmente, pues esto, ¿no? En el caso de Isabel, o has mencionado a García Márquez, fíjate, grandísimos, o Murakami o Zafón, que incorporan estos elementos, o esta, digamos, mágica explicación que nos da la vida sin desentrañarnos un misterio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es más el cómo miras a la vida y aprovechar cada vivencia, ¿no? Y luego es inevitable que esto lo lleves a tus libros, ¿no? Esta complejidad realmente la traslades ahí a tu literatura. Eso que dices tiene todo el sentido, pero permíteme que te diga que tú tienes un plus porque estás viajada. De hecho, el exotismo ya se ve en la musiquilla del book trailer. El libro está ambientado en la India. Tú has estado, has vivido en la India, incluso has tenido alguna experiencia Sí. fuerte en la India, que se recoge en tu primer libro, El rapto de la mariposa. Mm. En fin, esto, ¿sabes? No simplemente preguntárselos, porque a lo mejor las preguntas vienen después de experiencias un poquito más significativas que las de la vida cotidiana, ¿no? Sí, a ver, indudablemente, o sea, en el salón de casa sentadito y digamos a resguardo para que no te pase nada, ¿no? Realmente es que no llegas a conocer la vida, no te das la oportunidad de experimentar la vida como realmente es. Yo creo que hay que atreverse a salir ahí. Yo me atreví, como bien sabes, quizá un poco demasiado, ¿no? Por esta experiencia que cuentas. Eh, pero claro, realmente tienes que atreverte a saltar de la zona de confort para que esa magia, vamos a decirlo, o esa posibilidad de conocer lo mágico de la vida, el misterio de la vida, suceda. En casa no va a venir a llamarte a la puerta todo ese misterio, o sea que sí, sí, sin duda, yo creo que hay que saltar, hay que salir de la zona de confort. Y yo creo que además esto pues es muy nuestro, ¿no? De los escritores, de la gente que nos gusta todo. Todo es una excusa para escribir. Todo cuando realmente te aventuras a realmente vivir la vida y vas como yo, con tu pluma estilográfica por ahí, con una libreta, a todas partes, claro, es que todo es un misterio constante, todo es un misterio que merece la pena desentrañar y del que merece la pena escribir, ¿no? Luego ya viene pues toda la composición que hay detrás y todo el trabajo que hay detrás. Mm. Y hablemos un poco de esta magia a la que haces alusión y de este misterio, porque son dos cualidades que yo aprecio en tu literatura. Y de La realidad distinta, que es la primera novela que publicamos juntos, una novela muy bonita, donde además hablas de esa, o sea, o tienes ese acercamiento a las plantas, en este caso, también como seres mágicos, lo cual hace que sea muy especial. Hay un universo, que sí que es, voy a volver a decir la palabra mágico, pero este universo mágico de plantas, de un vivero que pasan unas cosas ahí muy interesantes, con unos personajes muy
también coloridos, ¿eh? O sea, es que el lector realmente se lo pones fácil de cara a visualizar, ¿no? Los escenarios que tú creas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la realidad distinta, que me encanta esa novela, y luego hablamos de las huellas. Fíjate, Marta, en el fondo yo creo que quienes escribimos, ¿no? Y escribes porque, pues porque en mi caso ya sabéis, ¿no? Desde niña lo has vivido, lo has mamado y es que es porque lo necesitas, porque es tu mejor forma de expresión. Pero sois vosotros, pues ahora desde Colima, Rocío, cuando algún lector me ha leído, me ha contado o en alguna otra entrevista, quienes me habéis hecho tomar conciencia de hasta qué punto el elemento mágico está en mi realismo, en el realismo que yo escribo, porque yo escribo de la vida, de la vida cotidiana. Hago un salto un momento a las vidas del cardamomo para la última reseña que he recibido de una lectora, donde me decía, es que qué personajes tan reales, o sea, es muy real. Pero es que realmente es cierto que yo no sé por cómo yo miro la vida, o también porque he bebido mucho de la literatura también latinoamericana, o sea, yo he leído mucho a Allende, mucho a Márquez, es verdad que la magia está conmigo. Y como bien dices, la realidad distinta es que es una novela de la realidad en torno a la magia de la vida. Realmente es el descubrir, porque si recuerdas, la protagonista es como si se le fuera cayendo un velo de los ojos, ¿no? De cómo ella mira la realidad en un principio y cómo todos estos elementos mágicos representados en las plantas, ¿no? Esas plantas que son simbióticas, que parecen como una continuidad de quien se lleva la planta a casa y que pues cómo le van ayudando a ver otra realidad, ¿no? Entonces, bueno, a mí es una novela que me encanta, ¿no sabes? Yo me siento apasionada por esa realidad tan tremenda que transmite también en ese despertar, ¿no? Al que nos ayudan acontecimientos que a veces no podemos explicar y que en el caso de la realidad pues están representados en algo tan sencillo y tan del día a día como son las plantas, algo vivo, ciertamente, ¿no? Y mágico en la novela. Sin duda las plantas ejercen de despertador, como bien dices, ¿no? Tienen ese elemento bueno, de conectar con los seres, y estos personajes pues tan divertidos, ¿no? Porque son pues muy originales, cada uno de los personajes que has creado, pero tienen otro rasgo, ¿no? En tu forma de narrar las cosas. Tiene una vertiente psicológica muy interesante, las relaciones se van moviendo, los personajes van creciendo y luego hay ese elemento eh, de unión o de aparición, casi sorprendente, que es el amor, ¿no? Que al final es lo que realmente está detrás de muchas de las cosas que ocurren o que no ocurren, ¿no? El desamor sería la otra cara del amor, ¿no? Claro, bueno, fíjate, yo diría que es que ese es otro hilo conductor de toda mi obra, todo lo que yo escribo. O sea, al final te das cuenta, o pues en esa mirada, ¿no? que vas desarrollando más minuciosa de cuanto acontece, hasta qué punto el amor es una energía profundamente alquímica, ¿no? Cómo nos cambia, pues eso, ¿no? Cómo nos convierte o cómo convierte el metal en oro, ¿no? Haciendo realmente referencia a la alquimia. Entonces, pues está unido, porque de hecho, fíjate tú, y hilvanando de nuevo con el elemento simbólico que representan las plantas en la novela de la realidad distinta, eh, a la protagonista no le gustan las plantas al principio, ¿no? Con lo cual tiene que aprender también a desarrollar un amor, que sin embargo la otra protagonista, que es la madre, sí ya tiene hacia ese elemento que no sabe por qué tiene en casa, ¿no? Que en este caso es una trepadora. Con lo cual, ahí están imbricadas estos dos elementos, ese mágico que representa la planta, que es como una continuidad de tu propia mirada con respecto a la vida, ¿no? Y pues bueno, pues que va cambiando, ¿no? La propia planta va mutando, va cambiando su manera, su comportamiento, su ser, incluso físicamente, conforme la persona también va cambiando, ¿no? Y va modificando esa mirada. Y el amor es un elemento que empasta todo esto, ¿no? Es ese elemento de unión. O sea que, sí, sí, bueno, yo creo que eso está imbricado, pero es que además realmente yo miro la vida de esta forma. Sí, sí. Oye, y de esta novela muy madrileña, muy ambientada en Madrid, lo cual también Ujú. es un disfrute para los que somos de ahí o para los que sois de fuera, veréis, ¿sabes? Que
como enseguida te sitúas en la capital de España. Luego viajas a los Himalayas. Las huellas del cardamomo no tienen nada que ver. Vamos a ver qué es las huellas del cardamomo, porque es verdad que es de difícil categorización. Rocío la ha introducido como un poco de novela negra, porque tiene su parte así muy dramática, pasan cosas ahí, pues eso, ocultas, ¿no? Hay una parte oculta que se va destapando, pero también es una novela de aventuras, también es una novela ¿De qué, Olga? Cuéntame tú. Fíjate, desde luego yo creo que está muy bien descrita por Rocío, como siempre, porque tiene ese ojo clínico que tiene, ¿no? Tiene una parte de... Yo no diría que es novela negra, porque no sigue los cánones, sin embargo, tiene todos los ingredientes de la novela negra. O sea, tiene hasta, si quieres, tiene hasta la mirada hasta el detective, ¿no? En este caso, entre comillas, pues ese detective es un detective que está encubierto, porque es el propio protagonista en su búsqueda, en la investigación que realiza, en su búsqueda para recorrer esas huellas que le llevan al final a desentrañar un acontecimiento del pasado, de la infancia, que la mirada de un niño elige, o el subconsciente de un niño elige olvidar. Entonces, en esa búsqueda detectivesca, porque al final tiene que ir siguiendo unas huellas, pues sí vemos algo, algo. Y luego hay algo de trama negra, porque detrás de todo esto, efectivamente, hay acontecimientos realmente oscuros. Lo podemos perfectamente equiparar en ese sentido a la novela negra. Pero fíjate, yo hay otro elemento que veo aquí, por supuesto, como narrativa de realismo mágico, sin duda, sin lugar a duda, porque tenemos elementos a lo largo de la trama, pues muy mágicos, como es, por ejemplo, el encuentro en el bazar con el hombre que vende las especias y otra serie de elementos, o el encuentro con un sí mismo que llamamos fantasma del malo malísimo de la historia. Pero también yo creo que es un poco el viaje del héroe. En el sentido, estoy hablando de los libros de Castaneda, ¿no? En su momento, el viaje del héroe en el sentido de que hay como una negativa inconsciente a afrontar un hecho traumático del pasado, que al final mantiene a ese adulto en la niñez, en un sentido. Y mirar una vida que no es la realidad de la vida, y realmente solo hasta que afrontas esa verdad, ese suceso traumático, y empiezas a ver la realidad tal cual es como que pasas a ese otro lugar de conciencia, de adultez, etcétera. Con lo cual yo creo que también tiene esto como ahí como ingrediente de fondo, que es una parte muy, muy interesante de la novela, porque el protagonista llega a ser otra persona en el momento que además pues huele el aroma del cardamomo, ¿no? Empiezan a llegar recuerdos que su mente no estaba preparada para ver. Y ese momento, ¿no? En el que el héroe atraviesa ese desierto, que en este caso pues son todos esos recuerdos de trauma, es el momento en que puede bueno, pues desarrollar otra conciencia, llegar a ser ese adulto que está llamado a ser y empezar a vivir otra vida. O sea que yo diría que también está esto. Está muy bien esta visión que aportas porque los que leímos, claro, en nuestra infancia, pues los clásicos Pinocho, el libro de la selva, luego de mayores hemos visto que hemos entendido, hemos tenido que releer desde otra posición estos libros porque son realmente viajes iniciáticos, ¿no? Donde hay un proceso, está bien que hables de Castaneda, etcétera. Esto hay otra perspectiva de las cosas, ya otra mirada, ¿no? Mucho más interesante para el que quiera mirar desde ahí, ¿no? Estaba pensando, tu libro también tiene o un aspecto, o un tercer aspecto, si quieres, que es el aspecto de denuncia de una situación que lamentablemente existe, ¿no? Que es el tema del secuestro de niños, ¿no? Es una cosa bastante, tú hablabas de algo terrorífico, pues a lo mejor debemos explicitarlo, ¿no? Porque podías haber utilizado cualquier otra temática, pero te ha apetecido poner encima de la mesa este asunto, ¿no? Claro, Marta, date cuenta, como bien decías, que esto al final lo que yo narro en Las huellas del cardamomo es una realidad, es una narrativa realista, aunque aparezcan todos esos elementos de la magia que hemos comentado, ¿no? Porque al final lo que nos ayudan es saber este misterio de la vida, qué es, ¿verdad? Pero parte de una realidad vivida, es decir, yo he estado en India, como bien sabes, yo he tenido una serie de vivencias en la India y yo misma he podido ver lo que es la infancia allí.
Y sin ir más lejos, estamos viviendo ahora mismo situaciones de mucho abuso que escapan a nuestro control, ¿no? Con las guerras que tenemos abiertas en distintos lugares del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, es cierto que yo soy especialmente sensible con la infancia y, bueno, que lo vivido allí, pues y lo visto, ¿no? En India me trajo esta idea para además, y de nuevo vuelvo al realismo mágico, es uno de los ingredientes fundamentales o de los motivadores fundamentales del escritor, de los que escribimos realismo mágico, que es también denunciar, ¿no? Es hacer denuncias sociales, contar la sociedad, bueno, pues qué formas tiene de desarrollarse y cuáles de estas formas de desarrollarse como sociedad suponen un abuso para otros, ¿no? Entonces, no solamente el secuestro, que es una de las, es verdad, es uno de los ingredientes, es que también hay abusos duros de vivir. Es cierto que ya sabes que yo narro de una manera muy delicada en líneas generales, por lo tanto le evito al lector, pues digamos, más, más dureza de la cuenta, la puede imaginar, pero no tiene por qué encontrarse con ella de una manera agresiva, pero ahí está como elemento de denuncia que creo que es importante, ¿no? Que también que nos dedicamos a escribir, pues hagamos eco de lo que, bueno, pues del abuso del que también somos responsables como adultos. Oye, otra razón por la que yo te quiero y te apoyo, Olga, es que tú eres una escritora comprometida. De hecho, nos apetecía ahora, además de con ocasión del verano, que siempre aporta muchísimo, hablar de tus libros y que la gente, por favor, que no los haya leído, comprarlos y leerlos. Y ya veréis qué buena literatura escribe Olga. Pero porque además ahora estás apoyando en concreto una causa, ¿no? A la que querías entregar pues, los beneficios de las sucesivas ventas. Me contaste, Save the Children, cuéntalo tú. Sí, a ver, lo que estaba comentando antes, estamos viviendo una situación dura en diferentes focos, pero al final dices no puedes abarcar todo, ¿no? Pero en concreto con la guerra de Gaza se está cobrando muchísimas víctimas infantiles, está siendo terrible y yo creo que todo suma. Entonces, humildemente, bueno, pues la parte que a mí me corresponde por derechos eh, puede ayudar y ese es el objetivo, Marta, poder contribuir con la venta de los libros a que apoyemos nuestro granito de arena, ¿no? A esta causa en concreto. Y bueno, pues espero que la cordura se vaya haciendo y se puedan encontrar vías de solución que cuanto antes, ¿no? Que no sigan pues haciendo tanto daño, ¿no? Ya no solamente físico, ya no son solamente vidas humanas, y estamos hablando de niños, sino también de los traumas brutales que estos niños van a tener el día de mañana, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que pararlo y bueno, pues ahí está mi pequeña contribución, humilde, como te digo, mi pequeño granito de arena. Muy bien, sí, traumas infantiles y para generaciones futuras que ya veremos hasta dónde lleva. Cuando siembras el mal, ya sabes lo que cosechas. Ahí O sea que está. es un propósito muy noble que yo suscribo y os animamos también a haceros con las novelas para, como bien dice Olga, con nuestro granito de arena entre todos, pues vamos intentando hacer el bien en la medida que podamos y cada uno, entre todos, podemos hacer mucho. Voy a dar paso a Rocío, que tenemos una buena sección de librería, a ver qué nos trae hoy y luego terminamos la conversación. A ver, Rocío, adelante. Pues muchas gracias, Marta. Pues la primera recomendación, obviamente, aunque ya habéis hablado de ella, es una novela de Olga que se trata La realidad distinta, está editada por Colima. Pero vamos, yo os la voy a recordar, igual que Las huellas del cardamomo, vamos a hablar de la realidad distinta. Es una novela, la primera que editó con Colima. Olga cuenta la historia de Macarena, una treintañera soltera, desencantada del amor, como bien comentabais, que es un tema que está alrededor de la historia constantemente. Su vida gira en torno a su trabajo, su relación con su mejor amiga y sobre todo con su madre, que también es un personaje súper importante en esta historia, que su madre, desde que se quedó viuda, sorprende cada día a su hija con una excentricidad diferente, ¿no? Esto que hablabais antes de los personajes, como los dibuja Olga, y la verdad es que la madre de Maca es todo un personaje, os lo aseguro. Entonces, Olga escribe una novela muy inteligente, muy bien escrita, como bien decías, con mucho humor,
pero que al final, como bien comentabais, es una oda al amor, porque aunque Maca lo rechaza, por lo menos de una forma romántica, estos giros de Olga imprevistos pero geniales, que también hemos comentado antes, es lo que sobrevuela constantemente en toda la realidad distinta en esta magnífica novela, la verdad, es una novela preciosa. Y la segunda recomendación de hoy, también volviendo un poco a novelas para este verano y además para intentar hacer algo un poco constante, se titula, es una novela obviamente, como bien os decía, se titula Lunes. Está escrita por Chus Gago y también tiene una protagonista femenina con fuerza, que es Emma, en este caso, una mujer aparentemente frágil, pero que, como bien os decía, esconde detrás de ella una fuerza extraordinaria, porque precisamente Lunes nos cuenta que en un verano, pues como este en el que nos encontramos ahora, Emma pues está en un momento en el que pues parece que no pasa nada, pero de repente se le cuela, por así decirlo, ¿no? Un divorcio, así sin avisar, ¿no? Su marido le pide el divorcio. Así que después de esa incertidumbre inicial, el dolor, la pena, la inseguridad, Emma pues se viene arriba, como se suele decir, decide que eso no va a ser el fin, sino el inicio de su historia, de su nueva historia. Así que a partir de ese instante decide cambiar el chip, elige vivir las cosas desde el principio, como son los lunes. Así que Chus tiene un estilo muy ameno, muy ágil, y aunque nos conduce por una historia muy íntima, pero al final también es una descarga de optimismo y un ejemplo sobre cómo afrontar y superar las dificultades. Así que bueno, estas son las recomendaciones de hoy con unas protagonistas y unas historias muy marcadas que espero que os hayan gustado. A Ya mí sabéis, sí. que no se me olvide, casi se me olvida, ya os da así, que todos estos libros están en nuestra web, que es www.libreriacolima.com, y si estáis en Madrid, podéis venir a nuestra librería, nuestra tienda física, que está en la calle Covarrubias, número 28. Pues Rocío, muy bien, lo has hecho fenomenal. A mí me ha gustado, me gusta ese efecto lunes de La vida sigue y nosotros, ¿sabes? Os acompañamos con muchas y muy buenas lecturas. Olga, yo creo que hemos cubierto bastante porque no quiero destripar las novelas. Es el asunto que tiene hablar de novelas, porque ya no nos podemos meter en aspectos de la historia, etcétera. No sé si se ha quedado algo en el tintero que te apetezca añadir. Fíjate, a mí, y porque realmente escuchas a tus lectores y todos coinciden en que si algo les gusta de mis novelas, no es ya solamente pues, el interés que tienen los personajes y demás, sino los finales. Tanto la una como la otra, dicen, wow, no me lo esperaba. Así es que yo diría, leedla, llegar al final y contadme. Y contadme si os ha sorprendido, que seguro que sí. Bueno, pues me encanta, o sea, el entusiasmo que desbordas, que, en fin, lo merecen los libros que escribes. Yo te animo a seguir en esa vida tan intensa que tienes profesional y personal. Y a todos vosotros, vamos, que nos seguís. Muchísimas gracias. Cargaros la maleta de libros, que ya va corriendo el tiempo. Estamos casi a mediados de julio y ya, ¿sabes? Cada vez os queda menos tiempo para leer todo lo que tenéis que leer. Este verano, quiero decir, la vida sigue igualmente. Gracias, Rocío, gracias al equipo de Editorial Colima, muchas gracias, Olga, y nos vemos la semana que viene. Gracias a vosotros, un beso grande. Gracias.